Soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. Y el día de hoy tenemos un tema, por demás, importante para el pediatra, que sí nos enfrentamos a veces con la hepatitis. Generalmente es hepatitis A, pero también tenemos que estar muy conscientes de los otros virus que producen también una hepatotoxicidad aquí con esos virus. Y antes de dar inicio a nuestra sesión, les recordamos que todas las preguntas las podrán hacer a través del chat y al final las haremos llegar a nuestro ponente. También les pedimos que nos hagan favor de poner su nombre completo en la pantalla, esto con la facilidad de poder elaborar las constancias. Y también es indispensable para obtener la constancia, llenar la encuesta de satisfacción. La liga para tal fin estará en el chat al final de la sesión, o bien lo podrán hacer a través del código QR. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. Y como les comentaba al inicio, tendremos este tema de hepatitis virales que será impartido por el doctor Oscar Tamés, un buen amigo, colega, infectólogo pediatra, y me voy a permitir dar una pequeña reseña ya de una trayectoria que va marcándose a través de su carrera, aunque hace poco terminó la infectología, pero ya trae una trayectoria bastante importante. El doctor Oscar Tamés Rivera estudió medicina en la Escuela de Medicina de Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. La especialidad en pediatría la realizó en el programa multicéntrico del Tecnológico de Monterrey en conjunto con la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. La subespecialidad en infectología pediátrica la realizó en el Instituto Nacional de Pediatría en Ciudad de México. Y cuando fue residente, tanto en la especialidad como en la subespecialidad, fue jefe de residentes y también se graduó en ambos programas con honores. Cuenta también con una maestría en ciencias por la Universidad de Londres. Él es profesor de pediatría del programa multicéntrico del Tecnológico de Monterrey, Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Él labora en el Instituto de Pediatría del Hospital Zambrano Elion de TechSalud y es investigador clínico por TechSalud. Nos da muchísimo gusto, Oscar, que estés con nosotros. Es un honor y un privilegio escucharte y tenemos mucha ilusión de escucharte. Adelante. Muchas gracias, doctor, por la invitación y gracias a todos por estar presentes el día de hoy. De antemano, una disculpa si acaso escucho un poquito de eco, voy a tratar de disminuirlo durante mi presentación. Y como comentaba el doctor Valencia, pues el día de hoy vamos a enfocarnos a los virus hepatotropos más frecuentes que ocasionan infección en los niños y en las niñas. Van a notar que el ritmo va a ser un poquito rápido o marcado, puesto que tenemos una gran cantidad de microorganismos que cubrir. Inicialmente había platicado con el doctor Valencia sobre un enfoque en hepatitis A, B y C, pero como bien comenta el doctor, es importante tener en mente los otros tipos de microorganismos que lo pueden generar. Entonces, la sesión de hoy va a ser un enfoque clínico orientado hacia hepatitis A, B, C, pero también D y E. Entonces, va a ser un tour de force. Vamos a comenzar con ello, ¿verdad? Los objetivos así muy breves para nuestros siguientes minutos es hablar sobre la historia de los virus, hablar un poco sobre virología, sobre su epidemiología y posteriormente hablar sobre las características clínicas y el diagnóstico de cada uno de ellos, principalmente enfocándonos en cómo se da el diagnóstico tanto serológico por carga viral y según los tiempos de la infección. Para no demorar más, vamos a dar inicio y vamos a comenzar nuestra sesión con el virus de hepatitis A, que seguramente es con el que más nos hemos enfrentado en pediatría. Y un poquito de historia sobre hepatitis A desde los 70, desde el 73 aproximadamente. Kapitian y sus colaboradores hicieron el primer descubrimiento del microorganismo o las partículas que se asociaban con un cuadro de inflamación hepática, de una infección aguda, tanto en adultos como también en jóvenes y en adolescentes.
Y esto ya dio sentido y dio inicio a todo el estudio y descubrimiento de la hepatitis A, que ya actualmente conocemos ampliamente su virología. Se trata de un virus de RNA de cadena sencilla, pertenece a la clasificación de Baltimore 4. Es un virus que no está envuelto con una alta carga de proteínas, 70% son proteínas, y pertenece a la familia Picornaviridae. Tiene una forma icosaédrica y es un virus relativamente pequeño, entre 27 y 32 nanómetros. Es un virus que, como decía, no está envuelto, pero no está envuelto en las heces, puesto que cuando se identifica en el hospedero sí podemos encontrar envoltura. En cuanto a hepatitis A, su situación global y su epidemiología global, se habla de que cada año ocurren aproximadamente 1.4 millones de casos nuevos, por lo que va a ser muy importante tener en mente esta etiología en pacientes con un proceso tanto ictérico como también gastrointestinal. Y es importante saber que México se considera un país o una región de una prevalencia intermedia para hepatitis A. Somos un país que en estudios de cero prevalencia se habla un poco sobre un 10 a un 20% de prevalencia de este virus y es importante tenerlo en mente tanto para situaciones de antecedente de viaje o también de una infección autóctona. Los casos de hepatitis A nivel mundial fueron aumentando desde el 2010 hasta el 2019 aproximadamente. Y en Estados Unidos vemos esta gráfica de cómo desde el 2014 fueron con un aumento constante, que dio un pico en el 2019, año en el cual hubo una gran cantidad de brotes de hepatitis A. Y esto se asoció mucho a uso de drogas intravenosas, compartir jeringas, pero también a brotes de alimentos que vamos a comentar en un momentito más. Posterior a ello, y tras muchas estrategias, tanto a nivel mundial como en Estados Unidos, pues la incidencia fue disminuyendo y es importante tener en mente este tipo de medidas de prevención para también considerar en nuestra medicina comunitaria. Afortunadamente en la edad pediátrica, si bien sí hay casos de hepatitis A y obviamente los podemos ver nosotros mismos en la clínica, las muertes por hepatitis A en la edad pediátrica suman un porcentaje bastante menor comparado con el de los adultos, como podemos ver en esta gráfica, en la cual las muertes por hepatitis A, al menos en Estados Unidos, el mayor número de ellas ocurre en sujetos entre 30 y más de 49 años. Entonces, eso es algo bastante tranquilizante un poco para la población pediátrica, pero vemos que la carga de la enfermedad en sujetos pediátricos pues también es alta, ¿no? Y en México también, o sea, una de las edades más frecuentes de casos de hepatitis A se presenta entre los 5 y los 14 años, por lo que tenemos que tener muy presente esta etiología en pacientes que cumplan con definiciones operativas. Se habla también un poco sobre una posible transición epidemiológica de edades, ya que en México desde los 90 hasta los 2000 hemos visto cómo la edad de pacientes con hepatitis A, la media de edad ha ido aumentando, siendo que antes era aproximadamente entre 5 y 6 años y actualmente ya afecta principalmente a sujetos jóvenes, adolescentes o preadolescentes entre 10 y 14 años. Y diferentes factores pueden asociarse a infección por hepatitis A, como por ejemplo los servicios de urbanidad y también en donde habita el paciente. Se habla también de mayor riesgo de tener infección por hepatitis A en medios rurales y también disminución en el acceso al agua potable. Es decir, a mayor acceso a agua potable hay menor transmisión de hepatitis A, al menos también en estudios documentados en México. Un poquito sobre la fisiopatología de la hepatitis A. Conocemos diferentes reservorios para este virus, obviamente reservorios humanos, pero también reservorios y modelos animales, simios, modelos murinos, modelos también de murciélagos, por lo que es importante siempre en la historia clínica preguntar sobre contacto con animales, aunque la transmisión humano-humano es de las más frecuentes también. Hablando justamente de eso, pues sabemos que el virus puede ser detectable en diferentes secreciones del humano, desde secreción nasofaringea, sangre, orina, heces principalmente, y de las heces se requiere realmente de una cantidad muy pequeña de virus, entre 10 a la 6 o 10 a la 10 partículas virales por gramo, para que una persona se infecte. Entonces, cada gramo de heces contiene una gran cantidad de partículas virales y necesitamos una pequeña cantidad para contagiarnos, por lo que lo hace un virus pues realmente bastante bueno para su capacidad de generar brotes. Igualmente puede encontrarse en bilis, en semen,
Y sabemos también que los métodos de transmisión, principalmente de persona a persona, van por la ruta fecal-oral. Esto quiere decir con agua y elementos contaminados, contacto persona a persona, contactos sexuales, si se habla de una población de riesgo de hombres que tienen sexo con hombres, y también pacientes que usan drogas intravenosas o que comparten este tipo de dispositivos. Es importante siempre también preguntar sobre consumo de alimentos y el 50% de los brotes de hepatitis A recientemente se han debido al consumo de mariscos y también a fresas, ya sea fresas con crema o solamente fresas que estén pues contaminadas y que no hayan sido bien manejadas. Un poco sobre la fisiopatología bastante básica, el paciente ingiere comida o agua contaminada o cualquier ruta que lleve los virus hacia su tracto gastrointestinal, donde hay una replicación hepática, entra al torrente sanguíneo, viaja por el tracto digestivo, posteriormente se elimina por las heces y eso da partida para que una persona pueda contagiar a muchas más y también pues que pueda estarse autoinoculando con más carga viral y esto generar un poco más de sintomatología a la larga. Sabemos que la excreción viral por las heces es mayor en la fase asintomática, disminuye de manera importante a los 7 días de inicio de los síntomas y dura habitualmente 3 semanas. Sin embargo, también está muy bien documentado que los pacientes pediátricos excretan el virus por mucho mayor tiempo que los adultos, por lo que las medidas intrahospitalarias de higiene de manos y también en la casa deben de ser bastante importantes. Ya en cuanto a la clínica de hepatitis A, de todo el espectro de manifestaciones clínicas que podemos tener en las hepatitis, la hepatitis A puede darnos 3 tipos de cuadros: la asintomática, la hepatitis aguda o la hepatitis fulminante. Dentro de la hepatitis aguda tenemos fases, que es la fase preictérica y la fase ictérica, y estas fases tienen también sus duraciones, siendo la fase ictérica con una duración aproximada de hasta 8 semanas. Sabemos también que el virus de hepatitis A se incuba en un periodo prolongado, habitualmente entre 28 a 30 días, pero puede ser mayor. Y el proceso se trata de un proceso agudo, autolimitado, que puede durar aproximadamente 8 semanas y habitualmente es asintomático. Por eso es importante tener siempre en mente hepatitis A cuando sea un proceso pausisintomático o un proceso asintomático con elevaciones de transaminasas. En menores de 5 años, la frecuencia de un sujeto asintomático es bastante alta, del 80%, y cuando llega a ocurrir ictericia dura menos de 2 semanas. Sabemos también que existe la hepatitis fulminante, aunque afortunadamente se describe en menos del 1% de los casos, y siempre que tengamos un paciente con falla hepática o con un proceso de hepatitis fulminante, es importante diagnosticar o buscar hepatitis A. Ahí, en cuanto a la frecuencia de los síntomas, principalmente se habla de anorexia, de astenia, de náusea y vómito en hasta un 80%. La hepatomegalia no se presenta siempre, va en un 50 a un 60%, por eso no descartemos hepatitis A en un paciente que no tenga hepatomegalia. E igualmente pueden tener fiebre, pueden tener hepatalgia, pero esto se presenta habitualmente en menos de la mitad de los casos de hepatitis A. Existen también los casos de hepatitis clínicamente atípicas, pero eso sería motivo también de realmente reportes de casos en los cuales se reportan mialgias, artralgias, tos, prurito, y esto se manifiesta en menos del 1% de los casos. Y ya realmente en cuanto a desenlaces, afortunadamente si nos vamos a cronicidad, la hepatitis A no es un virus que se caracterice por generar un cuadro crónico, como lo vamos a ver un momentito más, y la mortalidad en pacientes pediátricos en esta gráfica manifestados como menores de 30 años realmente es bastante baja cuando no es fulminante. Importante que identifiquemos a las hepatitis atípicas como las hepatitis prolongadas y recurrentes. Como les mencionaba, la hepatitis A tiene una duración aproximada de 8 semanas, pero también está descrita la hepatitis prolongada, aquí en el triángulo azul, que puede durar más de 12 semanas, pero también está la hepatitis recurrente, que a veces se considera equivocadamente como una hepatitis crónica. ¿Qué quiere decir? Que aproximadamente de 30 a 90 días posteriores al cuadro agudo, la respuesta inmune del huésped vuelve a generar otra elevación de transaminasas y vuelve a tener elevación de sus serologías, por lo que es una hepatitis recurrente y no una hepatitis A crónica. Como decíamos, la cronicidad no es la característica de la hepatitis A. Y para el diagnóstico nos ayudamos mucho de la serología, en este caso IgM e IgG,
La IgM es detectable de 5 a 10 días posteriores a la infección, puede permanecer positiva por 6 meses aproximadamente y posterior a la vacuna podemos tener una IgM vacunal que es detectable aproximadamente un mes después de la vacuna. Ya la IgG es más un marcador de inmunidad pasiva, pero también de activa. Vamos a ver un momento más que se detecta desde los primeros cuadros, los primeros pasos de la infección. Y cuando el sujeto está coinfectado con VIH puede disminuir su duración y tiene paso transplacentario, por lo que si acaso tomamos serologías en un recién nacido, encontraremos IgG de hepatitis A. Como les mencionaba, el diagnóstico de hepatitis A se realiza con la detección de anticuerpos IgM que van a salir ahorita en una línea rosa. Y esta aparece aproximadamente una semana después de que ocurre el contagio y puede estar presente desde antes del inicio de los síntomas y obviamente después de ellos. La media del inicio de síntomas va aproximadamente de 28 días después de la infección, pero puede ir desde 15 días hasta 50 días después de la exposición. Y es importante también saber que los niveles de IgM descienden aproximadamente 6 meses después de que ocurre la infección, por lo que no esperemos que un paciente forzosamente tenga una hepatitis aguda si tiene una IgM positiva. De igual manera, los anticuerpos IgG, como les decía, inician desde el principio de los síntomas y persisten positivos realmente de por vida, pueden permanecer. Y esto no quiere decir que el paciente tenga una hepatitis A crónica. En cuanto a la excreción, comentábamos que los pacientes pediátricos pueden tener mayor excreción que los sujetos adultos y la excreción es mucho mayor 2 semanas antes del inicio de síntomas, por lo que también en caso de hepatitis A, por ejemplo, en escuelas o en hospitales, es importante mantener la vigilancia epidemiológica desde antes de que el sujeto se detectó. Empieza a disminuir la excreción una vez que aparece la ictericia y como decíamos, los pacientes pediátricos pueden excretar el virus por mucho más tiempo que los adultos, por lo que hay que fortalecer la higiene de manos. Esto es realmente un resumen de los sucesos inmunológicos, virológicos y bioquímicos de la hepatitis A y vemos cómo las transaminasas suelen elevarse casi al mismo tiempo en el que lo hace también la IgM y una vez que va descendiendo la IgM también disminuyen los niveles de transaminasas, por lo que podemos hacer como esta correlación inmunológico-bioquímica. Hasta ahí un poco sobre hepatitis A para que demos paso al virus de hepatitis B, que también es un virus bastante interesante por su historia y por su clínica. Sabemos que desde los 50, el doctor Bruce Bloomberg, un científico de Estados Unidos, comenzó a recolectar muestras alrededor del mundo para buscar como diferentes SNPs que pudieran tener diferencias entre sujetos y encontró un antígeno en aborígenes australianos asociado con antígenos de pacientes americanos que tenían hemofilia y decidió llamarlo el antígeno Australia. Este antígeno Australia, comenzaron las publicaciones al respecto por los 60 y se expandió su detección a pacientes con hemofilia, con leucemia, pacientes postquirúrgicos y pacientes con síndrome de Down. Y un factor muy común entre ellos es que eran pacientes multitransfundidos. Posteriormente ya encontraron en pacientes también con hepatitis infecciosa este antígeno y también en donadores de sangre con antígeno Australia vieron que lo transmitían a sus receptores, quienes después desarrollaban hepatitis y fue que comenzó toda esta teoría de que estaba asociado con cuadros de inflamación hepática. Posteriormente, en los 70s, David Dane, un médico de Reino Unido, estudió también muestras bajo microscopía electrónica y descubrió que el antígeno Australia tenía también una capa interna. Esta capa interna fue posteriormente llamada el antígeno de Dane y actualmente sabemos que el antígeno Australia es el que llamamos antígeno de superficie de hepatitis B y el antígeno de Dane es el antígeno core de hepatitis B. El virus de la hepatitis B es un virus de DNA de doble cadena que tiene una retrotranscriptasa, es del grupo de Baltimore 7 y es un virus envuelto y lo hace también un virus como distinto a los demás, tanto por la presencia de la transcriptasa reversa como también por su capacidad de ser un virus oncogénico. Hablamos que aproximadamente 2.000 millones o tienen hepatitis B actualmente o la han tenido en algún momento de su vida. Y hablamos también de una gran capacidad de generar cronicidad en aproximadamente 250 millones de casos activos actualmente.
Vemos cómo al comparar la mortalidad según el virus de hepatitis, tanto A, B, C y E, vemos cómo el virus de hepatitis B se gana muchísimo más terreno en cuanto a mortalidad, pero veamos cómo también mucha de la mortalidad asociada al virus de hepatitis B es por su capacidad de generar carcinoma hepatocelular y tiene una alta carga de enfermedad debido a su oncogenicidad. México es un país de baja incidencia, afortunadamente, baja prevalencia, perdón, de hepatitis B. Sin embargo, pues no debemos de bajar la guardia y siempre debemos de tenerlo presente y principalmente cuando tengamos factores de riesgo. En Estados Unidos, los casos han ido disminuyendo de esto gracias a las medidas de evitar el compartir eh, jeringas y tener toda la atención enfocada también en sujetos de alto riesgo como personas que viven en situación de calle o también con educación a personas con prácticas sexuales de riesgo. Sin embargo, sigue siendo una carga importante, principalmente en adultos, ya que si lo desglosamos en las poblaciones pediátricas, el color más clarito acá son pacientes entre 0 y 19 años. Realmente la cantidad de casos de hepatitis B es bastante baja. Sin embargo, como lo decíamos, pues es importante principalmente en la población pediátrica por su capacidad de transmisión transplacentaria y vertical. Y hablando justamente de eso, en cuanto a la fisiopatogenia de hepatitis B, vemos cómo la transmisión de este virus en la población pediátrica es importante por su capacidad de transmisión perinatal de madre a hijo. Y realmente la transmisión de persona a persona o percutánea en México es bastante baja, que va de un 3 a un 5%. Esta transmisión vertical está muy influenciada tanto por la carga viral del sujeto como también por la presencia de antígeno E de hepatitis B que debemos siempre buscar en la madre. Si aquí vemos, por ejemplo, el antígeno, la presencia en la madre de antígeno de superficie de hepatitis B con antígeno E de hepatitis B, lleva un 70 a un 90% de riesgo de infección materno-fetal y a un 90% de riesgo de cronicidad. Si lo comparamos, por ejemplo, a que la mamá tenga antígeno de superficie positivo, pero que no tenga antígeno E de hepatitis B, esto conlleva aproximadamente un 10% de riesgo de infección, pero no le quita el riesgo de cronicidad. Y en pacientes en los que están en estos escenarios, si se utiliza la inmunoglobulina de hepatitis B con la vacuna en las primeras horas de vida, esto reduce un riesgo originalmente de un 90% a aproximadamente un 10%, por lo que tenemos que tener siempre en mente el seroestatus de las madres gestantes o también en labor de parto. El riesgo por transfusión es algo que se pregunta mucho, pero realmente desde el 86 que se empezó con la detección de DNA, de cargas virales, realmente ya el riesgo por transfusión por hepatitis B es prácticamente nulo y se habla de 1 en cada 5 o 7 millones de transfusiones. Todavía como quiera es bastante bajo. Y en cuanto a riesgos de punción, esto mucho para los personal de la salud que laboramos en hospitales o centros con riesgo de punción, influye mucho la carga viral del individuo, pero se habla de que cuando hay cargas virales bajas, de un 6% más o menos, y cuando hay cargas virales altas, de hasta un 30%. Por eso es importante considerar la carga viral del sujeto. Y ya resumiendo, en cuanto a modo de transmisión según la prevalencia del virus, México, que es bajo, el principal factor para transmisión de hepatitis B es más la vía percutánea y la sexual. Y en países de prevalencia alta hablamos un poco más de la transmisión materna y también la percutánea. En cuanto a la clínica, ya hablábamos sobre todo este abanico de posibilidades clínicas de las hepatitis. La hepatitis B puede cumplir todas las 5 opciones, que va desde la asintomática hasta la aguda, la fulminante y alto riesgo de cronicidad, tanto persistente como cronicidad activa. El periodo de incubación de hepatitis B va de 45 hasta 160 días, pero puede durar aproximadamente una media de 90. Y en lactantes, la fase sintomática o la infección sintomática es infrecuente, en menos del 5%. En sujetos mayores de 5 años ya incrementa el riesgo de la manifestación sintomática hasta un 50%. Y cuando llega a ser sintomática, es un cuadro como muy de síntomas constitucionales o un poco específicos y hay un bajo riesgo de muerte por falla hepática, al menos por hepatitis B. Vemos también que los desenlaces clínicos varían según la edad al momento de la infección. Esto principalmente evaluando como desenlace la cronicidad.
Si un sujeto menor de 1 año se infecta de hepatitis B, tiene un riesgo de generar cronicidad aproximadamente de un 90%, comparado que si se infecta de hepatitis B cuando ya tiene más de 5 años, el riesgo de cronicidad es mucho menor y va de un 5 a un 10%. Y la cronicidad importa porque es lo que nos da también este riesgo de generar una tumoración maligna o un proceso oncológico maligno. Para el diagnóstico de hepatitis B, sé que este es el que a veces nos genera un poco de dificultad para la interpretación de la serología, pero lo vamos a desglosar poco a poco y lo vamos a ver también en un video. Y es importante que reconozcamos a todos los actores de antígenos y también anticuerpos que conforman el diagnóstico de hepatitis B, teniendo al antígeno de superficie de hepatitis B, a los anticuerpos contra el antígeno de superficie, que esto ya hablamos de que está en una fase neutralizante o una infección previa, al antígeno E de hepatitis B, que habla de replicación activa, a los anticuerpos contra este antígeno, el E, y a los anticuerpos contra el antígeno core y a la IgM anticore. Ahorita los vamos a ver todos según como la temporalidad para que no tengamos confusión. Entonces, el primer marcador serológico en positivizarse en hepatitis B es el antígeno de superficie de hepatitis B, que se detecta aproximadamente un mes después de la infección, pero puede aparecer desde una semana después hasta 9 meses después del contagio y puede preceder a los síntomas aproximadamente desde un mes antes de que comiencen los síntomas. Por eso podemos encontrar antígenos de superficie positivos en sujetos asintomáticos, como vemos aquí en la gráfica. Los síntomas, cuando se presentan, se pueden presentar aproximadamente 12 semanas después de la infección y pueden estar desde antes o hasta aproximadamente 24 semanas después. Y al tener antígeno de superficie de hepatitis B positivo, es posible detectar viremia. Es decir, cuando tenemos ya antígeno de superficie, si tomamos una carga viral, vamos a detectar ya la presencia de virus replicándose en el sujeto. Y hablando justamente de la replicación, vemos cómo juega un rol importante el antígeno E de la hepatitis B que vemos acá, ya que este nos habla de que el virus está en una etapa activa, replicante, y esto aumenta la infectocontagiosidad del sujeto. Por eso decíamos que una mamá con antígeno E tiene más riesgo de transmisión materno-fetal. Y cuando ya aparecen los anticuerpos contra el antígeno E, pues hablamos de menos infectocontagiosidad, pero como quiera podemos llegar a tenerlo y ahí tenemos que tener en mente la carga viral del sujeto. La detección de anticuerpos contra IgM, contra el core, ¿verdad? Lo vamos a empezar a ver, aquí lo vemos con la rayita rosa, se detecta al inicio de los síntomas y se vuelve indetectable aproximadamente entre 6 y 9 meses después. Y los anticuerpos totales anticore, estos van a persistir de manera indefinida, como vemos aquí en la gráfica, por lo que si encontramos estos anticuerpos totales 1 año, 2 años, 10 años después, no habla de cronicidad activa, sino habla de una exposición previa, ya que son indefinidos en su presencia en el cuerpo. Y ya los anticuerpos contra el antígeno de superficie, esto es algo muy importante, aparecen en la fase ya convaleciente y habla de un estado neutralizante. Quiere decir que un sujeto que ya tiene estos anticuerpos ya neutralizó la infección y ya no se encuentra en una fase activa de su infección. Para documentar eso hay que pedir los anticuerpos contra el antígeno de superficie de hepatitis. Por esto es importante dándole un enfoque pediátrico al tamizaje neonatal, ya que en madres que tengan antígeno de superficie de hepatitis B positivo, tenemos que ofrecer vacuna e inmunoglobulina en las primeras 12 horas de vida. Y en madres que no sepamos su estatus, con cero estatus desconocido, debemos ofrecer la vacuna e individualizar según los factores de riesgo si necesita inmunoglobulina de hepatitis B. Cuando la madre tiene antígeno de superficie de hepatitis B negativo, la vacuna de forma rutinaria y como comentan también los esquemas mundiales de vacunación, se puede ofrecer en las primeras horas de vida para tener protección también a la larga. Esto marcaría el fin de la hepatitis B y vamos a saltar a la hepatitis D, ya que tiene una relación virológica con la hepatitis B y este virus es bastante
interesante, ahorita les platico por qué. El gastroenterólogo italiano Risetto en el 77 encontró un nuevo antígeno en sujetos que tenían hepatitis B crónica, pero que tienen una mala evolución distinta a la de otros sujetos. Y en los 80 se ganó un grant para descubrir pues, de qué se trata este virus y esta diferencia entre sujetos con mala evolución de hepatitis B, y encontraron que realmente se trataba de un nuevo virus distinto a la hepatitis B. Así fue como nació la historia y descubrimiento de la hepatitis D, que es un virus de RNA de cadena sencilla, de polaridad negativa, Baltimore 4. Es un virus esférico, es de los únicos virus que tienen un genoma circular, está bastante interesante. Es un deltavíride y es un satélite subviral o un virusoide. ¿Qué quiere decir esto? Que es un virus incompleto y un virus defectuoso, ya que necesita de las proteínas de la hepatitis B, que se ve acá el grande y el rosa, para completar su armamento proteínico, su estructura y su virulencia para poder realmente contagiar a los sujetos. Entonces, la proteína M, S y L son transferidas de la hepatitis B hacia el virus de la hepatitis D, y si los dos están al presentes en el mismo individuo, pues generan un cuadro clínico mucho más intenso y más con peores desenlaces clínicos que sujetos que solo tienen hepatitis B. Realmente no es un virus infrecuente, o sea, hablamos de aproximadamente 15 millones de personas activas actualmente con virus de hepatitis D, pero hay mucho infrarreporte porque no se busca, por eso es importante tenerlo en mente en sujetos que tengan una mala evolución con hepatitis D. Se desconoce realmente la epidemiología exacta en México, pero en los boletines epidemiológicos recientes, pues ha habido de hepatitis D aproximadamente 1.500 casos por año. En cuanto a su fisiopatología, como les decía, la transmisión puede ser principalmente percutánea y sexual, pero también puede llegar a tener transmisión materno-fetal o una transmisión vertical, y aunque es mucho menor este porcentaje. Y aquí en el virus de hepatitis D es importante que diferenciemos entre Una superinfección y una coinfección. Como les decía, es un virus que tiene dependencia viral de otro, en este caso de la hepatitis B. Y la superinfección quiere decir que un sujeto que ya tiene hepatitis B, al ser infectado posteriormente con hepatitis D, pues se desencadena todo como tormenta de citocinas e inflamación mucho mayor que en sujetos que solamente tienen hepatitis B. O puede ser una coinfección, que quiere decir que en un sujeto previamente sano ambos virus lleguen al mismo tiempo, lo cual es infrecuente y pues genera también desenlaces clínicos peores. En cuanto a la clínica, su incubación es de aproximadamente un mes, clínica propia de infección por hepatitis B, pero con un deterioro clínico mayor, y tiene 2 picos de elevación de enzimas hepáticas, y este hallazgo es característico de la infección por hepatitis D. ¿Qué quiere decir? Que un sujeto que ya iba mejorando de sus transaminasas por hepatitis B, de repente tiene un repunte de transaminasemia, pensemos en hepatitis D. Y su evolución natural depende del escenario, ya sea una coinfección o una superinfección. Deseé hacer esta breve acotación de la hepatitis D para que supiéramos un poco más de ella, y esto marca el fin de esta hepatitis D para que demos paso a la hepatitis C. El virus de la hepatitis C tiene una historia también muy interesante. En los 70s pues veían de casos de hepatitis post-transfusionales, pero que no eran debidos ni a hepatitis A ni a hepatitis B. Y fue en el 89 que Houghton y sus colaboradores identificaron ya el virus de la hepatitis C por pruebas moleculares. Este virus es un virus de RNA de cadena sencilla, es Baltimore 4, es un virus envuelto, flavivíride y del grupo hepacivíride, y también es un virus oncogénico, por eso también es un virus pues bastante temido, principalmente en poblaciones adultas, pero también tenemos casos pediátricos. Estos virus tienen glucoproteínas, que es la E1 y la E2, y estos generan un heterodímero, que es el E1 y E2, que son los que ayudan a su anclaje y a su unión al hospedero, y lo hacen de forma muy efectiva, por lo que también su tratamiento es algo complejo. La prevalencia mundial de hepatitis C se habla de que aproximadamente el 1% de la población mundial está actualmente infectada con este virus, pero hay regiones que tienen mayores cargas que otros. Afortunadamente en México pues se habla de una prevalencia baja, relativamente baja de hepatitis C. Sin embargo, tampoco estamos en situaciones así como de ideales, por lo que tenemos que tenerlo en mente.
Afortunadamente, la región de las Américas es de las menos afectadas por este virus, pero también se habla mucho de un infrarreporte. A pesar de ello, también les digo, México sí pertenece a los países que componen el 80% de los infectados. Principalmente hablamos de China, Pakistán y la India como los países con mayor incidencia, pero México sí pertenece a la lista de los mayores, aunque con un porcentaje menor. Depende también la distribución geográfica por genotipos y en México los que circulan principalmente es el genotipo 1 y esto tiene su relevancia clínica porque el tipo de tratamiento depende del genotipo que circula en tu región, por lo que es importante que siempre se solicite genotipificación para saber qué tratamiento va a obtener el individuo. Y casos de hepatitis C en México, reportes ya de hace 2 décadas, pero importantes, pues hablamos de que la carga en la población pediátrica pues es realmente baja, pero Considerable más en adultos jóvenes y un poco en adolescentes que ya comenzaron su vida sexual. en cuanto a su fisiopatogenia, hablamos de riesgo perinatal, Realice por ruta vertical principal, es la ruta principal en pediatría. Y también existe la percutánea sexual, que es la ruta más frecuente a nivel mundial en el resto de la población. Para la transmisión horizontal, principalmente hablamos de riesgo parenteral por uso compartido de jeringas contaminadas, ruta sexual, que hombres que tienen sexo con mujeres es la mayor frecuencia, y existe también riesgo obviamente en hombres que tienen sexo con hombres, pero no es la población de mayor riesgo para hepatitis C. Y en saliva realmente no está documentado, por lo que pues besos y compartir secreciones salivales realmente no es un factor de riesgo para transmisión de hepatitis C. La transmisión vertical de este virus sí es importante y hablamos de aproximadamente un 5% de riesgo. Es mucho mayor si existe coinfección materna con VIH y hay que ver la carga viral del individuo, ya que con 1 millón de copias por mililitro es suficiente para generar un riesgo alto. 80% progresa en la hepatitis crónica, por lo que también es muy importante tener en mente hepatitis C en la mamá gestante o en la mamá que está en labor de parto. En cuanto a la clínica, la hepatitis C también puede tener las 5 fases: asintomática, aguda, fulminante, crónica persistente y crónica activa. Y sabemos que su incubación es tanto de las más versátiles, porque puede ser desde muy cortita de 14 días o hasta 180 días. Y la manifestación asintomática es la más frecuente en un 85%. Cuando sí llega a haber síntomas son muy constitucionales, letargia, anorexia, náusea, vómito, dolor abdominal, y suele haber manifestaciones extrahepáticas en un 40 o un 75%. Como les decía, es un virus que se caracteriza por su riesgo de cronicidad de un 85% y clínicamente es indistinguible de otras hepatitis, Por lo que si estamos estudiando un paciente que tiene hepatitis y algún factor de riesgo, importante solicitar pues, realmente todos los estudios de todas estas opciones virales. Hablando de riesgos, como decíamos, de la fase aguda, pueden cronificarse en un 85%, y de estos sujetos, el 20% aproximadamente puede generar cirrosis, y como decíamos, es un virus oncogénico que aproximadamente de un 5 a un 10% puede generar carcinoma hepático y una relativamente alta frecuencia de muerte, ya sea por cualquiera de los procesos que platicamos hace un momento. Para su diagnóstico Necesitamos, muy importante, la detección de la viremia por PCR, porque tiene este fenómeno en el que la serología tiene una aparición tardía. Si vemos por acá, la serología que está aquí con amarillo, aparece hasta 2 meses o 3 meses después, cuando realmente tú ya puedes tener una carga viral detectable desde después de la infección y de los síntomas. Por eso es importante detectar con PCR. La infección temprana, no, como les digo, no es detectable por serología. Necesitamos tomar muestras de diagnóstico molecular y la prueba confirmatoria de hepatitis C es la PCR por carga viral para RNA de hepatitis C. Esta puede ser detectable desde 5 a 21 días post-exposición y si tienes alta sospecha, pues es importante repetirla si es que acaso obtuvimos un resultado negativo. Es bastante claro el flujograma como de interpretación de los estudios de la hepatitis C, ya que una persona que tiene anticuerpos antihepatitis C positivos
tiene una infección aguda, reciente o resuelta, por eso usamos la PCR y si está positiva o es aguda o es crónica. Realmente no podemos hablar de una resuelta, ¿verdad? Y para complementar, si ya se resolvió o no, es importante que pidamos niveles de enzimas hepáticas, de carga viral y de la genotipificación, como decíamos, para decidir cuál va a ser el tipo de tratamiento antiviral. Y solamente como conocimiento general, que sepan que México es uno de los países que sí tiene tratamiento contra hepatitis C mediante las autoridades de Secretaría de Salud y es un tratamiento gratuito que se puede ofrecer a toda la población mexicana que se confirme su diagnóstico. Eso marca el fin de la hepatitis C y vamos a terminar con la hepatitis E para dar fin a esta tour de force de las hepatitis. Y este virus también es bastante interesante en su historia porque tiene mucha relevancia un científico mexicano que vamos a ver en un momentito más. En los 80s, el doctor Kuro, un gastroenterólogo de la India, estaba estudiando un brote de hepatitis en un valle de la India y veía cómo pues él pensaba que se trataba de un hepatotropo, pero que no fuera no B, no A, no transfusional, pero que era un virus entérico. Y así se hizo todo como nomenclatura de un virus entérico no A, no B. Y posteriormente la doctora Wong, motivada por estos hallazgos de Kuru, estudió de forma retrospectiva brotes recientes de hepatitis en la India y no encontraba presencia ni de hepatitis A ni de hepatitis B en suero que tenían pues en un biobanco de muestras en el que no había evidencia de cuál era el virus que estaba generando estos brotes. Fue en los 80s, en el 86, que un epidemiólogo, como les digo, mexicano, el doctor Velázquez Monroy, que en conjunto con el Instituto Nacional de Salud Pública y también autoridades de los CDC, estudiaron brotes de hepatitis no A, no B entéricos en poblados de la Ciudad de México. Y ellos veían que personas embarazadas, mujeres embarazadas y adultos jóvenes morían más a causa de este virus que a este momento era desconocido. Ya después la historia y hallazgos nos llevó al descubrimiento de la hepatitis E y sabemos que este virus es un virus de RNA de cadena sencilla, es del grupo Baltimore 4, es un virus que no está envuelto, que es icosaédrico, que pertenece a la familia de los Cepeviridae y es un virus también pequeño como el de la hepatitis A. Se habla de que aproximadamente ocurren al año entre 20 y 30 millones de infecciones y 3.3 millones de casos son sintomáticos y también tienen una carga de muerte de aproximadamente 600,000 muertes tanto por hepatitis virales o con infecciones con otro tipo de hepatitis C, tanto el 1 como el 2. Esta distribución geográfica de los genotipos es importante hacerla porque en México y las Américas realmente la, la distribución del virus de hepatitis E1 es bastante baja, pero realmente el que circula es el virus de la hepatitis E2 y vemos como en las Américas, pues México es el que tiene mayor carga de este virus y 50% de las hepatitis virales en la India son a causa de hepatitis E, por lo que eso también se vuelve importante para la medicina del viajero. Si tenemos un paciente que viajó a la India o planea viajar a la India, pues tener en mente el virus de la hepatitis E como una etiología de un cuadro de inflamación hepática viral. En México, pues realmente se desconoce totalmente la epidemiología exacta del virus de la hepatitis C, pero como les digo, en los reportes epidemiológicos recientes se habla de aproximadamente entre 1.500 y 2.000 casos por año y su fisiopatología depende mucho del genotipo. Vemos cómo la transmisión depende del genotipo. El 1 y el 2 son los que se transmiten de humano a humano, principalmente por agua contaminada. Pero también existen otros genotipos infrecuentes en los adultos, pero que pueden, en los humanos, pero que pueden ser transmitidos por consumo de carne mal cocida, o por contacto con animales exóticos, principalmente, por ejemplo, del 3 con animales marinos, o del 7 y 8 con camellos o con... Eh, eh, se me fue el nombre del otro animal, pero bueno, es como el de la misma especie de los camellos. En cuanto a la transmisión de este virus, pues depende también, dromedario es la palabra que buscaba, de dromedarios y de camellos.
En cuanto a la transmisión de estos virus, depende mucho también en la región, si es un país en vías de desarrollo o un país ya desarrollado. Y se habla de que los países en vías de desarrollo principalmente es por agua contaminada y los países desarrollados por consumo de carne mal cocida o por el contacto directo con los animales, ya sean actividades de granja o de cuidado de estos animales. Y la transmisión vertical y persona a persona es extremadamente rara, por lo que el contacto con estos factores es importante hacerlo en la historia clínica y encontraremos por ahí algo interesante si el paciente viajó recientemente. Es un virus que, como se menciona a veces en la literatura, la E la ponen como de embarazadas o también de epidemia. ¿Por qué? Porque es un virus que tiene una alta capacidad de generar epidemias y se habla de que el 75 a 80% de los casos de hepatitis después de un desastre natural que involucre agua puede ser desde un 75 a un 80%, y la transmisión endémica circulante en circunstancias de brotes realmente es bajita y va de aproximadamente un 20 o un 25%. En cuanto a la clínica de la hepatitis E, su incubación va aproximadamente de 2 a 10 semanas, con una media de 4 semanas. Es habitualmente agudo y autolimitado. La cronicidad principalmente está marcada por el genotipo 3, pero las demás no tienen una alta capacidad de cronificarse. Y hay dos patrones, como les decía, el epidémico y el no endémico. El epidémico asociado a desastres naturales, principalmente por agua o que haya relacionado con agua, y los no endémicos o los circulantes, que esos son la menor cantidad. La mortalidad es baja en la población en general, pero incrementa muchísimo en mujeres embarazadas y en menores de 2 años, que esto aumenta hasta aproximadamente un 20%. Por eso, mujeres embarazadas que tengan un cuadro hepático, considerar hepatitis E como una etiología. En cuanto a los signos y síntomas de hepatitis E, la ictericia, la náusea, vómito y la fiebre son de los más frecuentes, pudiendo llegar hasta un 100%. Y también podemos tener los síntomas constitucionales y síntomas gastrointestinales propios de las hepatitis, como dolor abdominal, diarrea, hiporexia, y los generales como mialgias y artralgias en un 30 y un 20% respectivamente. Les decía, hepatitis E por E de embarazo y está asociado a alta mortalidad de un 20 y un 25%, principalmente en el tercer trimestre del embarazo. Complicaciones que puede tener la madre pueden ser aborto espontáneo, que el sujeto neonato ya que nazca tenga ictericia neonatal, muerte neonatal, o asociado también a cambios hormonales o inmunológicos que todavía no se conoce la causa total del por qué en mujeres embarazadas pues tiene mayor afección. Para el diagnóstico de la hepatitis E nos ayudamos de serología, que es la IgM y la IgG, que se elevan a la par aproximadamente 3 semanas después de la exposición, y la IgM disminuye a las 13 semanas aproximadamente. La elevación de las transaminasas va aproximadamente 4 semanas después de la exposición, persiste de entre 3 y 13 semanas, y la mayor excreción fecal de la hepatitis E va aproximadamente una semana antes y una semana después de los síntomas, pero como casi todos los virus hepatotropos, en los niños y la población pediátrica es mucho más prolongado. Y la viremia dura aproximadamente 3 semanas posterior al contacto y dura aproximadamente 2 semanas. Como un comentario final, es importante considerar que la mayoría de los casos de hepatitis, tanto principalmente de la A, que es de la principal que vemos en la población pediátrica, el tratamiento es meramente sintomático y no es de sostén, y que no existen antivirales que realmente apoyen de manera significativa para su tratamiento, pero que sepamos que para casos de hepatitis C sí contamos con un arsenal de antivirales que, pues como les comentaba, se pueden conseguir por las rutas oficiales de la Secretaría de Salud con una efectividad variable según el genotipo que tenga el paciente, y el resto de los virus, pues realmente el tratamiento sería básicamente de soporte y cuidando mucho evitar el uso de medicamentos que puedan causar elevaciones de transaminasas con una buena intención de paliar los síntomas, pero pues que por rutas hepáticas estén generando todavía más elevación de estas transaminasas.
Entonces esto marcaría el fin de este, como lo llamé con el doctor Valencia, este tour de force de las hepatitis. Espero no haya sido una información abrumadora en el sentido de cantidad de datos, pero la intención fue resumir un poco un enfoque clínico de las hepatitis A, B, C, D y E, y que consideremos a las menos conocidas como la D y la E como actores también dentro de las inflamaciones hepáticas, tanto en poblaciones pediátricas como de adultos. Por mi parte sería todo. No sé si haya alguna pregunta o comentario. Sería un gusto poder atenderles. Muchísimas gracias al doctor Oscar Tamés por esta plática tan completa y a la vez puntual sobre los virus de hepatitis. Y tenemos aquí varias preguntas, Oscar. Uno es, la vacuna de hepatitis A no está en la cartilla. ¿Cómo recomendarla si el paciente te dice no está en la cartilla, doctor? Yo creo que no es importante. Y casi todas son asintomáticas. Sí, es importante que, bueno, hay habido muchas estrategias en salud pública y foros en los que se ha como tratado de empujar para que la vacuna de la hepatitis A esté incluida en el esquema nacional mexicano. No se ha logrado, como sabemos, pero bueno, estos esfuerzos existen y eso sí tiene su trasfondo, ya que a pesar de que es un virus que, como decíamos, pues bueno, asintomático, que no tiene capacidad de cronificarse, pero sí existe este riesgo de fallas hepáticas y de cuadros fulminantes, que si bien viéndolo de forma global vemos que es del 1% o tal vez un poco menos, también pues tiene un alto riesgo de muerte cuando se presenta. Asimismo es de los virus que más en la población pediátrica que más se asocia con tanto con brotes, como decíamos, que entonces todo esto puede generar una situación de salud comunitaria importante en el entorno del individuo, pero también en los estudios que hablan de calidad de vida y de cómo se afecta la, por ejemplo, asistencia a la escuela, ausentismo de sus actividades generales y no solo del individuo pediátrico, sino también, porque cuando hay un caso de hepatitis A en casa no suele ser solo el paciente pediátrico, sino que también el adulto puede estar contagiado, pues también afecta al bolsillo y al ingreso familiar. Esto se ha estudiado bastante bien en los estudios de días de calidad de vida y de ausentismo de trabajo y ausentismo escolar. Entonces, cuando ya se suman todos estos factores, realmente aplicar la vacuna tiene muchos más beneficios, no solo los clínicos, sino también en toda la esfera familiar. Y debemos empujar nosotros como clínicos y como champions de la vacunación a que sí los pacientes pediátricos estén vacunados contra hepatitis A para prevenir todas estas pues, consecuencias que conlleva el virus. Gracias. Otra pregunta, Oscar, que nos hacen es vitamina K. ¿Es necesario administrar vitamina K en un paciente con hepatitis A, que ya lo tenemos comprobado? ¿Y qué medicamentos debemos evitar? ¿Le podemos dar acetaminofén si trae fiebre? Y vitamina K ya se sugiere como un manejo sintomático y adyuvante cuando tenemos ya datos de falla hepática o que tengamos ya datos por ejemplo, sangrados, que ya se haya afectado la ruta de la coagulación. Y esto es importante ponerlo como en las red flags para los pacientes. Si vemos a un paciente en la consulta que totalmente podemos manejar de forma ambulatoria, pero con una comunicación estrecha, uno de los factores de riesgo o uno de los datos de alarma que hay que comentar con la familia son sangrados, ¿verdad? Sangrado fácil, ya sea rinorrea, gingivorragia, perdón, rinorragia. Y es importante que nos comenten los familiares si es que el paciente está teniendo este sangrado fácil. En caso de que así sea o que sospechemos de que tenga una falla hepática o que esté teniendo alteraciones en la coagulación, es importante solicitar tiempos de coagulación y apoyarnos también, ya sea con servicios de hematología o con intensivos, para hacer un manejo multidisciplinario. En ese caso, pues sí estaría indicado el uso de vitamina K, pero no así en sujetos estables y que en su domicilio estén cursando con su fase sintomática, ¿no? Y por último, el uso de medicamentos que puedan elevar las transaminasas, y es importante que lo evitemos, no de una forma en la que sepamos que va a hacer un gran daño, pero sí optar por otras alternativas, como por ejemplo ibuprofeno,
para evitar este paso hepático que conocemos del paracetamol. Como les digo, no sería algo, si hacemos una dosis ponderal bien calculada, no sería algo que genere una consecuencia grave en el paciente, pero si podemos darle menos trabajo al hígado, pues qué mejor. Gracias. Una madre con antígeno de superficie de hepatitis B positivo, recién nacido, se recomienda la vacuna, obviamente, y la inmunoglobulina. ¿Qué tan difícil es encontrar la inmunoglobulina? ¿Quién la tiene? ¿Cómo la podemos obtener? Normalmente cuando ya, pues, idealmente estos estudios deben hacerse antes de que nazca el paciente, ¿cierto? O sea, antes me refiero a días u horas antes. Entonces, una vez confirmando el diagnóstico o confirmando esta presencia de antígeno de superficie o antígeno E, es importante avisar a las unidades de vigilancia epidemiológica locales de cada centro, ya que se puede conseguir por las rutas hospitalarias. Es una inmunoglobulina que si bien no se tiene así como un stock amplio de decir, pues vamos a, aquí lo tengo y déjame se lo administro como si fuera un medicamento de uso habitual, pero debe estar incluido en el stock conseguible de los centros hospitalarios. Entonces, la ruta sería notificar a la unidad de vigilancia epidemiológica para que se empiece a gestionar su adquisición o su uso. Y realmente es algo que está en las pautas de la norma oficial y de las guías de práctica clínica, por lo que cada centro que recibe bebés recién nacidos debe tener las rutas para conseguirlo e idealmente administrarlo en las primeras 12 horas de vida del paciente. Gracias. Otra pregunta, ¿se espera que exista un incremento de hepatitis por la escasez de agua en la ciudad? Siempre es un riesgo, de hecho el año pasado que se vivió con más intensidad tal vez el tema de recortes y desabasto de agua fue un tema importante que se llevó a las mesas de trabajo en la Secretaría de Salud. Es esperado siempre que hay situaciones en las que hay escasez de agua y que se intenta como economizar su uso y las personas caen o caemos a veces en circunstancias de modificación de los patrones de higiene y eso incluye higiene de manos. Entonces eso afecta fuertemente a la transmisión de la hepatitis A, principalmente en rutas de transmisión alimenticia, por ejemplo, restaurantes o puestos, ¿no? Entonces la recomendación como muy individualizada sería siempre cargar con un alcohol gel para tratar de sanitizarnos las manos y evitar este contagio, pero también pues tratar de a nivel comunitario pues que cumplamos todos nuestras rutas de higiene de manos. Puntualmente respondiendo a la pregunta, pues sí, sí es un factor de riesgo, por lo que tenemos que estar atentos los clínicos de pacientes con cuadros compatibles para buscar serológicamente la hepatitis A. Bien. Otra de las preguntas es, pacientes inmunocomprometidos, ¿están en mayor riesgo de padecer hepatitis y cuál de ellas? Sí, pacientes principalmente con infección con VIH, principalmente aquellos con una ruta de transmisión vertical, tienen mayor riesgo de hepatitis B y hepatitis C, también de hepatitis E. Sin embargo, sujetos con inmunodeficiencia realmente no estarían en mayor riesgo de hepatitis A por el tipo de ruta en la que se transmite. Lo que sí es que algunos estudios han hablado sobre mayor probabilidad de hepatitis fulminante dependiendo del estado inmunológico del paciente y de cómo tiene activos ciertas rutas de proteínas que se llaman inflamosomas, por lo que un paciente con alteraciones en sus inflamosomas puede tener más riesgo de generar hepatitis fulminante. Requiere una dosis de vacuna de hepatitis A una vez que se ha completado el esquema de 2 dosis. ¿Y en qué momento? No, realmente se habla de que con 2 dosis es suficiente para generar una protección adecuada, pero la recomendación también de Organización Mundial de la Salud y CDC es que si eres un adulto y ya tienes tus esquemas de la infancia aplicados, pero vas a viajar a un lugar de alta endemicidad, te puedes aplicar una dosis adicional de hepatitis A mínimo 2 semanas previas al viaje para evitar o disminuir riesgos. Y en el caso de la hepatitis B,
También, una vez que se han completado el esquema de 3 dosis, ¿en qué momento se requiere una cuarta? No se O ha una quinta pautado. cuando se pone el recién nacido. Sí, sí, o sea, no se ha pautado como una necesidad, ¿verdad? Puesto que los niveles de anticuerpos estarían presentes y tienen una larga duración. Sí con el advenimiento de la vacuna hexavalente se empezó a analizar si había como mayor beneficio de tener una dosis extra de hepatitis B, esto por los sujetos que la recibieron al nacimiento y sí se ve que aumenta la protección, pero de manera muy pequeña, en aproximadamente 3 a un 5%. Entonces, no quiere decir que entre más vacunas tengas una vez completado tu esquema es mejor, pero al menos en los sujetos que tienen 5 vacunas de hepatitis B, tienen esta protección un poco más incrementada de un 3 y un 5% sin incrementar sus factores de riesgo. Una última pregunta, Oscar. ¿Los virus de hepatitis F y G existen? ¿Y qué importancia tiene epidemiológicamente? Sí, yo creo que eso podría ser motivo de otra sesión, porque realmente se habla de modelos animales en los que le han puesto nomenclaturas distintas a diferentes virus hepatotropos, pero clínicamente relevantes en el humano, realmente nos quedaríamos en la E y entraríamos con los otros hepatotropos que son adenovirus, MB, Epstein-Barr, que esos, aunque no forman parte de esta nomenclatura de letras, pues sí son clínicamente relevantes en el humano. Muchísimas gracias, Oscar, por esta plática tan relevante, tan puntual y completa que nos has brindado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Les recomendamos nos hagan favor de llenar la encuesta de satisfacción. La liga ya está en el chat o lo pueden tener acceso a través del código QR. Y los invitamos la próxima semana para continuar con nuestro módulo de infectología pediátrica, en donde tendremos al doctor José Luis Copado con una plática muy relevante para el pediatra de primer contacto que ha titulado Los 5 antibióticos clave para el pediatra. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día. Los esperamos la próxima semana.